Lo primero es cuáles son los hechos estilizados de riesgo operativo. Y lo que uno ve es que el riesgo operativo está en la raíz, o ha estado vinculado a todas las crisis financieras, a las crisis financieras, digamos, de los últimos 20 años, incluyendo la crisis financiera de los Estados Unidos, nuestras crisis aquí en América Latina, nuestra crisis hipotecaria aquí en Colombia, y también ha estado vinculado a las quiebras de las empresas claves del sector real. Hoy es claro, y hay mucha investigación y papers sobre esto, de que el riesgo operativo es hoy el mayor riesgo, y eso está documentado, por ejemplo, para las empresas del sector financiero, que sobrepasa ya en importancia al riesgo de crédito. Y los eventos están prácticamente identificados, son fraude interno, operaciones no autorizadas, violaciones a las prácticas de venta y governance inadecuado. Esos cuatro siempre están. Y esos cuatro son, digamos, como los eventos que realmente descarrilan a una organización. En segundo lugar, lo que uno ve es que cada vez más las decisiones de tomar nuevos riesgos con nuevas líneas de negocios, nuevos productos o armar portafolios están vinculadas a una evaluación del riesgo operativo, cosa que antes no se hacía. Pero por el otro lado uno ve algo que está, digamos, hay varios estudios sobre eso y nuestra propia experiencia nos lo está mostrando, es que entre el 30 y el 40% de los costos de las organizaciones se dedican a tratar eventos recurrentes. Es decir, hay una gran recurrencia de eventos operativos. Y eso quiere decir que algo estamos haciendo mal. Que algo estamos haciendo mal porque si el 40, por ejemplo, en Colombia claramente está más cerca del 40% de los costos que dedican las organizaciones, sobre todo las del sector financiero, a tratar eventos que son recurrentes. Las bases de datos de las empresas financieras están llenas de eventos recurrentes. Entonces, algo estamos haciendo mal. Y por el otro lado, el 60% de las pérdidas operacionales resultan de causas previsibles. O sea que ahí hay un problema con el ambiente de control. Los dos últimos bullets se refieren al ambiente de control, los dos primeros se refieren a la estrategia. Esos son, digamos, como los hechos estilizados que quería presentar. Ahora bien, para comprender un poco mejor qué es el riesgo operativo, yo traté de hacer aquí en este slide algo que llamo como el universo del riesgo operativo. El riesgo operativo, para decirlo en dos palabras, tiene tanto errores humanos como la voluntad de Dios por las catástrofes que están ubicadas también como riesgo operativo. Entonces es un amplio espectro de eventos que difieren en cuanto a sus características de riesgo e incertidumbre. Las que están, los eventos de más alto impacto, de más alta frecuencia, bajo impacto, digamos, se tiene un mayor grado de certidumbre, se tiene un mayor grado de certeza de de cuál va a ser el resultado de la operación, y básicamente esas están vinculadas fundamentalmente a los procesos. Y ahí tenemos mucho grado de certeza. A medida que nos vamos desplazando a través de la curva de pérdidas que está puesta en el slide, vamos perdiendo certeza y vamos entrando en el terreno del riesgo, que es donde se dice estrés moderado, estrés severo, y después vamos pasando al terreno de la incertidumbre, total incertidumbre. Sabremos como mucho el impacto, pero no sabemos la frecuencia de esos eventos. De manera que el riesgo operativo tiene un portafolio inmenso, está compuesto más bien de un universo gigantesco de eventos que difieren en certidumbre, riesgo e incertidumbre, y eso hace que debamos ser selectivos, ya vamos a ver eso más adelante, en el tratamiento de los riesgos operativos.
Abajo hay un poco, y eso lo tomaré con más detalle más adelante, aquellos eventos de alta frecuencia, muy bajo impacto, están en línea con la estrategia y la planeación. O sea, se espera que haya un determinado volumen de pérdidas allí y eso se incorpora en la pérdida esperada y se incorpora en la planeación, el costeo, incluso se pasa a los clientes, así de sencillo. Si el mercado es suficientemente monopólico, eso se puede pasar a los clientes. De la pérdida esperada hacia la derecha de la gráfica vamos entrando ya en terrenos de riesgos y ahí el problema se convierte no en la relación riesgo-controles, que es la típica de la primera área, sino en la relación riesgo-retorno. Entonces, ¿por qué? Porque ahí necesitamos cubrir los riesgos con capital y entonces entramos en el terreno financiero. Entonces, fíjense ustedes cómo en la primera parte el riesgo operativo está muy vinculado a los costos de los controles, en la segunda área está muy vinculada al costo del capital y a la relación riesgo-retorno. En la tercera está vinculada a las acciones de planes de continuidad de negocios y de aseguramiento. De modo que fíjense ustedes digamos, un universo tan grande de eventos y las posibilidades las exigencias distintas para la gestión y los resultados distintos de la gestión en cada una de las áreas que estamos mirando. Listo, con esto quería como dar un paseo sobre lo que puede ser el universo del riesgo operativo. En segundo lugar, lo que nosotros hemos detectado, lo hemos detectado con nuestros trabajos con los clientes, donde hemos tratado de mirar cuál es el estado de madurez de la gestión de riesgos. Nosotros tenemos una matriz que más o menos está ahí especificada, es una matriz que tiene 59 indicadores para calificar 3 capacidades, que son la capacidad de análisis que tiene el sistema de riesgo operativo, la coherencia y governance, la calidad, la coherencia y governance del sistema de riesgo operativo y la infraestructura, para colocarlas en 5 niveles. Este nivel de maduración, este esquema de maduración, es muy coherente con otros esquemas de maduración, como COVID o como lo que tiene RIMS para las compañías de seguros. Y lo que tratamos de buscar es dónde está hoy una compañía, qué requiere para llenar la brecha a donde quiere llegar. Eso es exactamente un poco lo que hacemos. Y con base en ese trabajo es que surgen las preguntas que quiero plantear antes. Entonces, hasta aquí, universo del riesgo operativo. Segundo, ¿por qué salen las preguntas? ¿Por qué salen las preguntas? Salen de nuestro trabajo con nuestros clientes en el sector real, el sector financiero, y también obviamente pues, hemos tenido en cuenta la documentación que se está haciendo para países como Estados Unidos y otros, donde ya es muy claro la evaluación de riesgo operativo que nos lleva a los rasgos que planteamos al principio de la charla. La primera pregunta, ¿estamos definiendo adecuadamente el universo del RO? Lo que uno ve, tanto en el sector financiero, que es donde es donde esta gráfica es más relevante, pero también el sector real, el riesgo, el universo del riesgo operativo tiene 4 elementos. Uno, ¿qué riesgos ocurren? Y eso es, digamos, una organización que se hace por algunos estándares internacionales, y ahí está planteada el estándar internacional de Basilea, que es el mismo de Solvency, y que es muy parecido a lo que se está haciendo en el sector real con otros nombres en las líneas con algunos nombres distintos en las clases de riesgo, pero es muy parecido. La segunda dimensión del riesgo operativo son las líneas de negocio. Y ahí están las líneas de negocio de Basilea, que también son muy parecidas a las de Solvency,
con algunas diferencias que tienen que ver con el negocio de seguros, y también difieren de las del sector real, pero básicamente la segunda dimensión son líneas de negocio. En esa interrelación entre líneas de negocio y clase de riesgos ocurren los eventos. Y a esos eventos se le ponen los controles. Entonces el punto es, tenemos una taxonomía coherente. Un momentito, por favor, vamos a... Ya. Entonces, una taxonomía coherente. La pregunta es, ¿tenemos una taxonomía coherente y homogénea? Y es claro que no la tenemos. Hoy existen unos problemas bastante complicados de clasificación de los eventos en esas clases de riesgos que están allí puestas. Y por el otro lado, si utilizamos el approach de línea de negocios, es muy probable que estemos duplicando controles, esfuerzos, tecnologías, etcétera, porque tomamos la línea de negocios y no el proceso. Entonces, por eso uno ve con satisfacción, claro, que hay una nueva preocupación por los procesos, por regresar a los procesos, no por regresar, sino por colocar al proceso como la base de la cual arrancaría el universo del riesgo operativo en lugar de las líneas de negocio. Digamos que ese universo definido así como está, tiene el primer problema es la visión por silos y la repetición y utilización redundante de recursos en las líneas de negocio. Pero por el otro lado, y eso tal vez los del sector financiero lo han visto mucho mejor, no existe una taxonomía, la taxonomía de Basilea no es homogénea, no es consistente, porque yo puedo colocar un mismo evento en distintos sitios. Por ejemplo, y además de eso, como lo podrán ver, tal vez lo han experimentado en el sector real, en el sector financiero, la taxonomía mezcla causas y eventos. Entonces yo puedo encontrar por ejemplo, en clientes, productos, prácticas de negocio, que es una de las categorías de riesgos, yo puedo encontrar causas y eventos, y también puede pasar lo mismo en la categoría de riesgos, ejecución, entrega y gestión de procesos. Y en fraude interno, yo puedo encontrar cosas que pueden ser errores, que no necesariamente son, digamos, fraude, sino que, por ejemplo, incluye actividades no autorizadas, ¿sí? O relacionadas con negligencia o similares a los que están incluidos en otros lados, que no son fraude. Entonces, ¿dónde se colocan? Entonces, es muy claro que existe todo un problema de clasificación, y eso tiene una grave repercusión, porque la base tiene fallas. Tanto porque estamos utilizando las líneas de negocio como la base, y de otro lado la taxonomía de Basilea, que está copiada y reproducida por Solvency II, no es consistente y homogénea. Ese es un primer problema, que no es pequeño, porque es la base de donde estamos partiendo. Y yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando en este momento han pasado por el rollo de ¿dónde coloco este evento? Porque la descripción es muy parecida en la taxonomía y no sé a dónde ponerlo. Y eso, entre otras cosas, en el caso colombiano se refleja en la contabilidad de riesgo operativo, donde la cuenta más grande en el PUC del riesgo operativo que tenemos aquí en Colombia, como la gente no sabe dónde ponerla, la pone en una cosa que se llama otros. Entonces, esa es como una bolsa, y uno pierde toda capacidad de análisis. Es una primera cosa que es muy importante, y en la charla que estamos planeando, la tercera charla, propondremos en detalle una nueva forma de clasificación de la taxonomía, donde yo pueda diferenciar. Sin embargo, quisiera como dar un avance. Se trataría de diferenciar los actos criminales o maliciosos de los que no son criminales, los accidentes, los actos de la naturaleza,
y en general la práctica de negocio. Entonces, uno puede llegar a una taxonomía distinta a la de Basilea que sea más coherente. Esta preocupación también las tienen los reguladores, no es solamente un problema de los agentes, sino de los reguladores. Listo, esa es la primera cuestión. La segunda es la confusión que existe entre qué es riesgo y las dimensiones del riesgo. Básicamente existen como dos, y eso ya en la charla anterior lo hablábamos, existen como dos definiciones del riesgo. Una, el riesgo como amenaza de los objetivos de un proceso o de los objetivos de una estrategia. Y la otra, el riesgo como probabilidad de variación sobre el resultado esperado. Obviamente, lo que proponemos es que tratemos de identificar, de edificar nuestro sistema de gestión de riesgo operativo sobre un esquema de probabilidades y no sobre un esquema de amenazas. Ya más adelante vamos a ver a dónde llegamos si seguimos con el esquema de amenazas. Pero aquí quiero concentrarme en la dificultad que hay para tener una, digamos, una organización de las bases de datos de riesgos. Entonces, el riesgo tiene 3 dimensiones y no puedo quitarle ninguna de esas dimensiones. Tiene las causas, tiene el evento y tiene las consecuencias. Yo debo tener las bases de datos organizadas de esas 3 cosas, entre otras, y eso lo saben todos ustedes, porque yo cuando gestiono el riesgo, gestiono la causa, no el evento, gestiono la causa. Entonces, yo debo mantener, lo que uno encuentra normalmente es que la gente dice, no, yo tengo mi base de datos de fraude interno, para poner un ejemplo, y ahí está, digamos, el ejemplo en la diapositiva. Y yo tengo mis bases de datos de eventos, de riesgos de riesgos de fraude interno, y allí tengo una cantidad de eventos que me han ocurrido. Y listo, eso es. No, el riesgo tiene 3 dimensiones y yo tengo que abordarle las 3, y esas 3 bases de datos tienen que ser coherentes y tienen que hablarse entre ellas. La base de datos de eventos me puede servir como base para la evaluación cualitativa cuando no tengo suficiente información, que es típico del riesgo operativo, pero también me sirve para modelar a través de el esquema de probabilidad de pérdida esperada. Entonces, aquí es lo que veo, la respuesta es, ¿qué estamos haciendo mal? Que nuestras bases de datos no están siendo suficientemente coherentes con las dimensiones de la dimensión del riesgo y no se hablan entre ellas. Y ese es un problema supremamente importante, porque, como lo acabo de decir, eso tiene una consecuencia fundamental. Si yo no sé mis causas, no puedo gestionar el riesgo. Por el otro lado, si yo no sé mis consecuencias, no puedo saber cuál es el impacto. Entonces, ese es el segundo problema o la segunda llamada de atención que quisiera hacer, que creo que lo estamos haciendo mal en varios sitios. Este sí que es importante y este se ha vuelto una discusión bien interesante, y en este momento hay una discusión incluso con el regulador aquí en Colombia sobre si estamos evaluando cualitativamente bien el riesgo operativo. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a digamos, a los primeros avances que hubo en el riesgo operativo, que fueron básicamente hechos por COSO bajo la denominación de riesgo como amenaza de los procesos, básicamente, como una solución a un problema real, y es que no hay datos para el riesgo operativo. Pero aquí se tomó una matriz que es, digamos, es problemática desde el punto de vista conceptual. Esto tal vez yo me refería a este punto en la charla anterior, porque para COSO, ¿qué es un alto riesgo? Un alto riesgo es aquello que tiene una alta posibilidad
que no probabilidad. Incluso en inglés es likelihood, que es posibilidad, no probability. Y tiene una alta posibilidad y un alto impacto. Si yo tengo una alta posibilidad y un alto impacto, lo que tengo es certeza. Eso es certeza, eso no es riesgo. Entonces, esa matriz de Coso lleva a que el riesgo alto se confunda con una certeza. Es una equivocación conceptual muy importante, muy importante. La segunda es que está muy orientada a definir el riesgo como la multiplicación entre la probabilidad por el impacto. Y eso daría el riesgo. Ahora tal vez me refiero a un ejemplo que es muy común ya ahora en los ejercicios de riesgo operativo en las universidades y en otros lados, sobre el diferente approach que hay sobre la gestión de riesgo basada en costo, riesgo operativo, y la gestión de riesgo operativo basada en probabilidades. La gestión, por el otro lado, la matriz de riesgos de probabilidad de Basilea es bien diferente, porque está basada sobre la variabilidad sobre la pérdida esperada. Entonces también está basada sobre el criterio de probabilidad, no sobre el criterio de amenaza. Y aquí el riesgo alto es lo que todo el mundo conoce en sus clases de estadística, y es que el riesgo alto es aquel que tiene muy baja frecuencia pero muy alto impacto. Entonces, si ustedes ven al lado derecho, yo le puedo ajustar una curva de pérdidas a mi matriz de evaluación cualitativa. ¿Qué quiere decir? Que mis evaluaciones y mis modelaciones se hablan. En cambio, en el universo de Coso esto no es posible. Y además lo que se muestra también es que hoy las matrices de riesgo de Coso están muy diseminadas en todas las instituciones. Se están reportando una cantidad de riesgos que son fantasmas, que no existen. Y por el otro lado, una cantidad de eventos que están ligados a alta frecuencia, muy bajo impacto. Y ese realmente no debe ser la preocupación del riesgo operativo. El ejemplo al cual yo me refería es el ejemplo del tren. No sé si, supongo que ya lo habrán oído, pero lo repito. Una persona va caminando por la carrilera del tren, y viene el tren y rápidamente hace un cálculo de probabilidades. Dice, si viene el tren, yo tengo el 90% de probabilidades de que el tren me mate, y el impacto son los famosos 10 millones que pagaría la aseguradora por mi vida. Luego el riesgo es 0.9 por 10 y ya. Esa sería, digamos, la aproximación ¿cómo se llama? Basada en Coso. La aproximación moderna, la misma persona va caminando, pero ya no se pregunta sobre cuál es el riesgo que él tiene que asumir, sino cuál es el riesgo la pérdida que toda la sociedad en su conjunto está dispuesta a asumir por accidentes ferroviarios. ¿Y cuánto le cuesta el control? Para mirar la relación control-riesgo. Entonces, en el ejemplo que ya es muy famoso, como he dicho, está dos posibilidades: o armo un túnel o le pongo una barrera para que la gente no se meta a la carrilera. Entonces son como dos aproximaciones diferentes. Estaba en el ejemplo, creo que estamos ya creo que el ejemplo quedó claro en las diferentes aproximaciones, pero lo importante es que no estamos evaluando bien el riesgo operativo, por un lado. Y por el otro lado, estamos más preocupados por los eventos de alta frecuencia, bajo impacto, que esa no es la preocupación fundamental de la gestión de riesgo operativo. Los errores de ejecución o en los procesos son fallas operacionales y son más del resorte de planeación, control, auditoría, pricing, etc. En cambio, esos son fallas operacionales normales. En cambio, la gestión de riesgo operativo debe enfocarse en violaciones consistentes a los estándares profesionales o morales, o en la toma de excesivos riesgos. Fíjense la diferencia
entre un enfoque y otro, a dónde nos lleva a poner el énfasis, el enfoque de Cosos y a dónde nos lleva a poner el énfasis, el enfoque de Basilea. Es fundamental que la gestión de riesgo operativo se concentre en aquellos eventos que están ubicados en la curva de pérdidas, de la pérdida esperada hacia la derecha. Ese es el ambiente natural de gestión de riesgo. El otro, el que está en la zona que va de la pérdida esperada hacia la izquierda, es más el ambiente de auditoría, control, planeación, pricing, y eso está absorbido ya está descontado en la operación de las instituciones. Obviamente, riesgos operativos tiene que tener una noticia sobre eso, y de allí y tal vez difundirlas más bien, pero es la labor más de coordinación con otras áreas que con el resto, que digamos que el centro de la atención de riesgo operativo son más aquellos eventos o violaciones consistentes a los estándares, a la moral corporativa y a la toma de excesivos riesgos. Es ahí donde debe enfocarse riesgo operativo. Obviamente esto tiene un problema también regulatorio, porque la regulación, por ejemplo en Colombia, exige que se llenen, que se reporten todos los eventos, sin ningún umbral, todos los eventos, todos los riesgos, incluido en el caso colombiano, reputacional y legal, que en Basilea está por fuera de riesgo operativo. Entonces, ese es un problema regulatorio al que hay que darle salida, porque obviamente los reguladores van a mirar las bases de datos, pero lo que hay que plantear, y en eso debo decir que hemos estado conversando con la Super sobre eso desde hace rato, es que esos eventos de muy alta frecuencia, muy bajo impacto, no son importantes para la gestión de riesgos. Lo importante está más allá de la pérdida esperada. Lo demás, todo está incorporado en la pérdida esperada, en la planeación y en la operación de las empresas. Alguien decía que no hay que confundir el riesgo de la operacionalidad, eso ya es demasiado sofisticado, frente al riesgo operacional. Para hacer la diferencia entre los riesgos operacionalidad, son aquellos riesgos de alta frecuencia bajo impacto, y el riesgo operacional es otro, es la variación precisamente sobre la pérdida esperada. ¿Ok? Listo. El otro estamos dando el tratamiento que se requiere a los riesgos, a los eventos. Una vez el evento se ha concretizado, se ha hecho concreto, ha ocurrido, para decirlo mejor, le estamos dando el tratamiento que es. Y esta pregunta es importante, porque mi impresión es que las organizaciones en Colombia y en la región están sobrecontroladas. Existe la tendencia a que hay un riesgo y le pongo un control. Se produce un riesgo, me creo un control. Entonces hay una cantidad pues muy grande de controles y una cantidad muy grande de eventos y un crecimiento brutal de las bases de datos de eventos que tiene que trabajar el riesgo operativo. Yo sé de instituciones que la base de datos de eventos les está creciendo anualmente de 70.000 eventos al año. Eso es imposible. Y si uno mira esos eventos, son todos, o la grandísima mayoría, el 80% de eso, son eventos de muy alta frecuencia, muy bajo impacto. Entonces, eso tiene un problema muy complicado, y es que no hay una relación riesgo-control que sea optimizada. El punto que trato de hacer es que como no tenemos bien identificado el universo de riesgos, que fue lo que planteamos al principio, y no lo estamos evaluando correctamente, las acciones que estamos tomando tampoco son coherentes, y en ese caso
las acciones están sesgadas más a los controles. Y lo que decía es que no hay una relación, es decir, no hay un tratamiento técnico de la relación control-pérdidas para optimizar los controles en los procesos. Y existe digamos, una tendencia a que a cada riesgo, a cada evento, yo le coloco un control. Incluso en algunos casos, los controles que llaman preventivos se colocan con anticipación y eso es lo que genera una cantidad inmanejable de controles en este momento. Lo que uno vería es que yo debo utilizar las medidas de mitigación, transferencia y cubrimiento de acuerdo con la característica de riesgo, certidumbre o incertidumbre que tenga el evento que yo estoy tratando. Y para eso requiero coordinación entre aquellos que están encargados de los errores cotidianos, diarios, que pueden suceder, que son eventos operacionales, con la gestión de riesgos operativo, que está encargada más de aquellos riesgos que van más allá de la pérdida esperada. Por último, ya veo aquí unas preguntas, pero por favor las podemos contestar al terminar la sesión. El último punto que quiero plantear es el apetito de riesgos. ¿Por qué? Porque el apetito de riesgos es la relación que existe entre estrategia y riesgo operativo. Y digamos que el apetito de riesgos que hoy se utiliza, más bien, el apetito de riesgos que hoy se define en las instituciones, está muy ligado a el conocimiento de los expertos, pero no hay una relación entre ese apetito de riesgos, el costo de los controles y la asignación de capital, y tampoco existe una relación entre ese apetito de riesgos, el crecimiento esperado de las organizaciones, la planeación de las organizaciones, como tampoco existe una relación entre ese apetito de riesgos y hacia abajo, hacia arriba la tolerancia y hacia abajo los límites y los Key Risk Indicators. Entonces es un apetito de riesgos que flota allí y que realmente no tiene una significación en las organizaciones. Uno puede ver en las juntas directivas cuando se presenta la reacción, cuando se presenta el apetito de riesgos por la gente de riesgo operativo, que cuando se presenta el apetito de riesgos por la gente de riesgo de mercado, que lleva unas cifras y digamos, unos indicadores, así sean de VaR o Stream Value o lo que sea, pero que hablan el lenguaje financiero y que son entendibles para la junta directiva. En este caso es un apetito de riesgo muy ad hoc, pero además de ser ad hoc, que puede ser válido por el concepto de los expertos, no está ligado, por un lado, a la planeación, es decir, al crecimiento esperado de la empresa, a la relación costos-pérdidas, a la relación capital para el cubrimiento, o sea, riesgo-retorno. Entonces, es muy diferente tratar de armar un apetito de riesgos para riesgo operativo que para los demás riesgos. Sí, yo diría que es más complejo y requiere más trabajo y requiere más aprestamiento de las instituciones a definir el apetito de riesgo operativo que el apetito de riesgo de los riesgos financieros. Allí, digamos que casi que naturalmente van saliendo por los modelos de pérdida esperada, VaR, Stream Value, etcétera, etcétera. Aquí hay una digamos, ilustración de cómo yo podría unir el apetito de riesgo operativo con la pérdida esperada, con las brechas de crecimiento. Este es un gráfico que hicimos en un ejercicio para un cliente, un ejercicio todavía bastante elemental, pero nos dio una cosa como esta en la cual tenemos la pérdida esperada, y la pérdida esperada está vinculada a las sendas de crecimiento, y eso quiere decir también, que es algo importante,
y es que el apetito de riesgos debe ser revisado anualmente y contrastado con con las metas de planeación que tienen las instituciones. Lo siguiente es un poco también mostrar, tal vez la parte izquierda es más interesante, porque la parte izquierda de la gráfica lo que trata de mostrar es la relación entre los Key Risk Indicators y el apetito de riesgos. Uno tiene que armar un termómetro. Nosotros hicimos un trabajo muy interesante para una organización estatal, donde estaba el termómetro, en donde estaban los Key Performance Indicators, Key Risk Indicators, límites, apetito de riesgo y ¿cómo se llama? Y tolerancia, tratando de utilizar un poco la información que tenía la organización, pero también otra organización que pudimos haber sacado de la industria. Es un ejercicio todavía muy elemental, pero es un ejercicio que trata de resolver el problema, de armar un apetito de riesgos que sea coherente. Yo estoy seguro que si no hay un apetito de riesgos claro para el riesgo operativo, y que sea entendible, digerible y manejable para las juntas directivas, es muy posible que el riesgo operativo no alcance la estatura estratégica que debe tener dentro de las organizaciones, y es decirle, mire, en esta organización, en este plan operativo que usted está teniendo para su próximo año, esta planeación que usted tiene para el próximo año, el apetito de riesgo operativo es tal, si vamos a crecer a full, es tal, si vamos a crecer en el escenario más pesimista, y con esa base de información poder acceder a los nuevos negocios, a los nuevos productos. Eso todavía estamos un poco lejos, pero es algo que a lo cual hay que apuntarle, porque si no, de nuevo, no vamos a tener relación con la estrategia. Aquí hay algo sobre la información. Esto es algo que en la próxima tercera charla vamos a tomar más en detalle, pero es un poco cuál sería la información que yo requiero, que se requiere para elaborar un apetito de riesgos, cuáles serían los inputs que se deberían preparar en una institución, y cuál sería obviamente la información para decidir qué tiene la institución que logre armar un apetito de riesgos coherente. Fíjense ustedes que hay elementos que tienen que ver con la planeación, hay elementos que tienen que ver con la historia de los eventos de riesgo, por tanto, con las bases de datos, hay elementos que tienen que ver con la evaluación de los controles, hay elementos que tienen que ver con el capital, y hay elementos que tienen que ver también con el governance de ese apetito de riesgo, que son los workflow y los umbrales que desencadenarían distintas acciones y distintas responsabilidades. Por el otro lado, pues obviamente, si yo tengo eso, puedo hacer budgeting de riesgo operativo, como yo hago budgeting de los otros riesgos financieros. Y tengo una cantidad de indicadores que me pueden dar, o bueno, no una cantidad, indicadores importantes que me puedan dar razón sobre controles, asignación de capital y tolerancias. Eso es lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias por la asistencia.